¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Ciencia. Como todas las semanas, tratamos de traerles lo más innovador, lo más tecnológico, lo que a todos ustedes les puede interesar para seguir viendo los avances que hay, no solamente sino en Chile, también en el mundo. Y nosotros vamos a partir en esta oportunidad con Alex Vargas, quien es CTO y founder de Yotbond. ¿De qué se trata todo eso? Es lo que vamos a conversar con él, porque tiene relación con los huesos y cómo uno puede hacer, y es lo que están desarrollando ustedes, una fórmula para tratar de que se regeneren más rápido. ¿Cómo estás, Alex? Encantado, Cata, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos esta maqueta acá, ¿cierto? Para que nos cuentes un poco cómo funciona esto, que no son partículas de Chocapic, que yo le decía, pero sí tienen la forma, y no sé si se ve como en un ultrazoom. Son así tal cual se ven, pero muchísimo más chiquititas, ¿o no? Sí, son minúsculas. La verdad es que se logran ver a ojo desnudo, no es necesario microscopio para verlas. Todavía tenemos tamaños bastante grandes, pero sí, son de esa forma. La gracia es la forma que tiene, que la desarrollamos, la patentamos. Estamos re contentos porque ya salió la patente en Chile y en Estados Unidos, Genial. así que en eso estamos. Ya, entonces, para que entiendan en la casa de qué estábamos hablando, acá tenemos dos muelas, ¿cierto? Pues son muelas, ¿verdad? Sí. Muelas, sí. Y el hueso del diente. Pero si este hueso tiene una fisura, por ejemplo, o un problema como este, ¿qué es lo que hace Yotbond? La verdad es que esto está graficando lo que pasa cuando una persona pierde un molar o una pieza dentaria, sobre todo si tiene infección alrededor de la raíz, queda un defecto enorme. Eso significa que la encía se atrofia, se desciende el volumen de la encía y del hueso. O sea, hacia abajo todo. Hacia abajo, claro. y además lateralmente. Eso impide que uno pueda colocar un implante titanio, por ejemplo, una especie de tornillo, ¿no es cierto?, que es lo que está más de moda, Claro. y sobre eso atornillar una muela y recuperar la función, la estética, que es lo ideal. Cuando se pierde el hueso, entonces es imposible hacer eso y te condenas a tener un defecto óseo, que es lo que sufre la mayor parte de la gente. Entonces, después de una trayectoria de ya más de 30 años dedicándome a esto, me he dado cuenta que no existe un material idóneo, yo diría, de manera que solucione todos los problemas, un material ideal. Todos adolecen de algún problema. Y en eso hemos venido ya los últimos 10 años trabajando en un proyecto de desarrollo en la universidad, y que es este producto, en definitiva, que estamos terminando de validar. Claro. Ya, entonces, ¿cómo llegan a la conclusión de que hacerlo en pequeñas partículas, no sé si alcanzan a hacer partículas un poquito más grandes, pero a tener esta forma, estas porosidades? ¿Cómo llegan a la conclusión de que esto es lo que podría hacer para acá? Esto es lo que podría ayudar en esta falta de material que explica. A ver, hay que pensar que lo que tenemos que hacer es favorecer o acelerar la regeneración del tejido óseo sin que se atrofie, o sea, Claro. Rellenarlo de manera que las células normales, los tejidos sanguíneos, los vasos sanguíneos que quedan dentro, rellenen esto, se apoyen en estas especies como de andamiaje que uno le coloca dentro, y de manera que se regenere más rápidamente. Entonces, buscando la forma, en la literatura científica hay miles de formas, y de hecho en el mercado existen partículas de formas bastante aleatorias, es como arena de playa, en definitiva como granos grandes de arena, que se rellenan y entre medio se producen estos vasos sanguíneos y se regenera. Entonces nosotros buscamos acelerar ese proceso, de manera que la forma de la partícula no sea aleatoria, sino que sea pensada, calculada. Y después de varias formas, una ya patentadas, otra ya en desarrollo, llegamos a esta que es la que nos permite entonces que los vasos sanguíneos se metan entre medio. Si uno te fijas, Sí. no sé si se alcanza a ver, Súper, pero si uno sí. rellena, lo que hace la clínica en definitiva es rellenar el tejido óseo con estas partículas, y tienes entonces, bueno, aquí no traje la suficiente, pero sí, puede rellenar hasta arriba, incluso sobresalir, porque estas partículas se traban entre ellas, entonces puede rellenar incluso más arriba. Sabemos que esto se va a atrofiar después cuando se recambie por hueso normal, y por lo tanto tenemos entonces recuperación de la altura ósea, de manera que puedas después colocar un injerto, un implante o lo que sea. Eso es un poco la idea. Esta forma facilita la regeneración de tejidos, facilita el entrabamiento y que se produzcan vasos sanguíneos. Eso lo hemos visto en el laboratorio, lo hemos visto en conejos, en ratas. Ahora vamos a desarrollarlo en corderos para tener cada vez una validación más idónea de lo que estamos teóricamente diciendo. Perfecto. Que ya hemos validado, como te digo, en animales menores. Y esto, entonces, la idea es aplicarlo lo antes posible para que no avance esta atrofia del hueso, donde no solamente avanza hacia abajo, sino que también en espesor, ¿no? Mientras Exacto. antes se ponga mejor, me imagino. O sea, desgraciadamente, Cata, hay que tener presente que las extracciones dentarias que se le usa a cualquier persona normalmente se dejan a su libre evolución. Y eso significa que se va
a atrofiar y se va a perder el hueso si no se hace inmediatamente. Las alternativas que hay en el mercado son carísimas. Entonces, el problema es que la mayor parte de la gente, 90% o más de las personas, no se hace nada. Claro. Y se condena a no poder rehabilitarse después. Entonces, estamos apuntando a un producto hecho acá que tiene una proyección de mercado mundial, pero acá queremos tener un impacto a nivel nacional en que podamos dar solución. De hecho, hay muchos colegas que están esperando el material, que igual terminemos las validaciones para poder usarlo, porque vemos en esto una promesa de desarrollo clínico, sobre todo en países tercermundistas. Claro. Sí, porque donde hacerse los dientes es caro también, pues entonces ahí hay que apuntar a que sea un poco factible para que ojalá la mayoría de la gente pueda tener acceso. Esto se queda ya, uno lo pone acá en la fisura y se mantiene ahí, después se retira, se hace parte del hueso. Este material es invadido por los vasos sanguíneos, claro, por las células. Y en el proceso de regeneración, estas células se empiezan a transformar en hueso y empiezan a reabsorber estas partículas. Entonces, en definitiva, tú tomas una muestra 3 meses, 6 meses después y vas a encontrarte con un hueso nuevo, recién formado. Al año ya encuentras hueso nuevo, pero ya maduro. Entonces, en definitiva, depende, lo que queremos nosotros es que se produzca hueso nuevo lo antes posible. Claro. Tú de repente, con materiales que hay actualmente en el mercado, tú al año haces un estudio y todavía ves partículas, como si fuera las nueces dentro del pan de Pascua. Ya. Entonces, nosotros la idea es que después haga un corte y veas solo hueso, no veas partículas. Que es lo que debería pasar al ser reabsorbido finalmente. Y eso... Que después puedas poner el implante y lo puedas taladrar en un hueso, no encontrarte con granos entre medio, sino que solo hueso. Exacto, entonces hay que esperar a que sea totalmente reabsorbido para ya taladrar y poner la pieza que es faltante. Sí, exactamente. Sí, hay técnicas que uno puede hacer, si la partícula es blanda, uno puede taladrar un poco antes, digamos, colocar el implante antes, en definitiva. Pero lo ideal es poder hacerlo lo antes posible. Ideal es sacar el molar, colocar el injerto y poder colocar el implante en el mismo momento. ¿Te fijas? O sea, afirmándose en hueso natural que quede en el fondo, tú puedes rellenar después con hueso de relleno. Así que eso se puede hacer. Y ya, nosotros hablamos de esto en nuestra sección de sumergidos, así ya en agosto se cumple un año, porque me acuerdo que fue en agosto. Y hablamos sobre esto también. La idea de volver a vernos ahora es que nos cuente cómo están, en qué punto están, nos decía que están patentados y qué es lo que falta por hacer, que llegue ya a la mano de los dentistas para que lo puedan usar. A ver, sí, hemos logrado desde el año pasado hasta la fecha varias cosas que nos tienen bastante contentos. La patente en Chile, la patente en Estados Unidos. Hemos validado en animales también esto ya con bastante más seguridad. Y hemos incursionado en otros mercados. La verdad es que nos ha llegado en la solicitud de, por ejemplo, el mundo veterinario. Ese es un gran tema. Mi especialidad es la cirugía maxilofacial, por lo tanto, he descuidado lo no humano. Y ahí hay mucho por andar, mucho por hacer. En Estados Unidos, de hecho, nos han dicho que terminen de la validación y vénganse para acá porque aquí hay un mercado en todo el oeste americano en animales. ¿Y han pensado en que se extienda no solamente a los huesos de la mandíbula, o sea, el hueso de la mandíbula, sino que a los otros huesos del cuerpo a mayor envergadura, por ejemplo? Exactamente. Ese es el otro gran avance que creo que en agosto lo vislumbramos, es el mundo traumatológico. Las intervenciones de columna, por ejemplo, ocupan... Aquí en un molar tú ocupas 0,5 o 1 cc de este material. Columna ocupas 10, 20 cc de este material. O sea, los volúmenes son mucho más grandes, las necesidades son más grandes y por lo tanto los costos son muy altos. O sea, una intervención de columna o una cirugía ortopédica en donde en el húmero o en el fémur tú saques una lesión tumoral o quística y tengas que rellenar, la cantidad de material es altísima. Y si partimos de la base que esto es de alto costo, los costos se elevan. Ahora, en la cirugía maxilofacial o en la cirugía oral no hay coberturas de seguros. Realmente lo tiene que hacer el paciente y por lo tanto muchas veces, como decía al comienzo, no hay alternativa de rellenarlo porque los materiales son muy caros. Bueno, si bajamos esos costos, probablemente la gente lo va a poder financiar, porque los costos van a ser significativamente más altos y las coberturas. Las coberturas van a ser significativamente menores los costos. Y además las coberturas ISAPRE, etcétera, o similares, van a poder cubrir con mayor facilidad las intervenciones a nivel de columna o traumatológicas en general. Así que hay que proyectarse para que esto solamente siga creciendo. Muchas gracias, Alex. Que estés bien. Gracias por acompañarnos. Encantado. Nosotros vamos a seguir avanzando.